Estas orcas estaban haciendo sus actividades habituales cuando de repente sonó un silbido estridente desde la orilla. Las orcas enmudecieron al instante. El silbido se hizo cada vez más fuerte, y cuando estuvo muy cerca, las orcas se dieron la vuelta y se alejaron nadando inmediatamente. Pero, ¿qué hizo que el poderoso depredador, temido por todo el océano, se alejara corriendo? ¡Son orcas! Incluso los expertos dicen que este comportamiento es muy inusual para ellos, porque la orca es un depredador marino superior. Son fuertes, rápidas, violentas, pero también son inteligentes y pueden trabajar en equipo. Por eso las orcas son temidas o al menos rechazadas por casi todos los habitantes de tamaño considerable del océano. Nadie se atreve a desafiarlas, a interponerse en su camino y bla bla bla. En fin, tú mismo lo sabes muy bien. Algunas personas piensan que los leones son los reyes de la tierra, pero las orcas son los reyes del mundo acuático, y su estatus es realmente merecido. Por eso las orcas no suelen tener miedo de nada, o al menos no parecen asustadas desde la perspectiva humana. Por eso este incidente en aguas islandesas, y realmente ocurrió en Islandia, sucedió para sorpresa de los científicos. Simplemente no encaja de ninguna manera en el marco del comportamiento normal de las orcas, pero el hecho permanece. En la mayoría de los casos de interacción registrados en Islandia, las orcas parecen evitar los forcejeos con todas sus fuerzas. A veces, la situación se calienta, y las ballenas pilotos se abalanzan sobre las orcas en su persecución y a gran velocidad. Es decir, como si realmente quisieran perseguirlas, no solo asustarlas. Why are you running? Why are you running? Si crees que todo esto ocurre en un solo lugar, te equivocas. Al otro lado del Atlántico Norte, las ballenas piloto siguen cada vez más el rastro de las orcas, y el temible depredador se ve obligado a retroceder. Si existiera una institución de reputación en la naturaleza, las orcas tendrían claramente un problema. Además de en Islandia, se han registrado interacciones similares en Noruega y en el estrecho de Gibraltar, frente a la costa de España. Es decir, mucho más al sur, pero el clima no parece influir en el extraño comportamiento de los dos depredadores. Pero las palabras tal interacción no reflejan muy bien la realidad. Suena demasiado científico y rancio, aunque de hecho hay acción casi hollywoodiense. La mayoría de las veces las ballenas piloto se fijan en las orcas e inmediatamente empiezan a nadar hacia ellas. Y no solo nadan, aceleran como si quisieran embestirlas. En algún momento las orcas se dan cuenta de quién está a punto de acercarse y se alejan de ellas, aumentando gradualmente su velocidad. Pero a veces esto no es suficiente. Las orcas empiezan a ser astutas, desaparecen de la vista durante un rato y luego aparecen, habiéndose alejado nadando. Tal vez esperan que las ballenas piloto pierdan interés y dejen de perseguirlas. Y a veces las persecuciones se vuelven bastante cinematográficas. Representantes de ambas especies saltan fuera del agua de cabeza, vuelven a sumergirse, saltan de nuevo. Es realmente fantástico. Pero la gran pregunta es ¿por qué ocurre todo esto? La primera y más obvia razón es que las dos especies están compitiendo por la presa, por lo que las ballenas piloto están tratando de alejar a las orcas. Excepto que eso es poco probable porque las ballenas piloto y las orcas eligen menús diferentes. Uno come principalmente calamares, el otro arenques. Es más probable que sea otra cosa, y parece que las orcas simplemente tienen miedo de las ballenas piloto cuando se reúnen en grandes cantidades. Esa es otra teoría sobre el comportamiento de las ballenas piloto. Multitudes contra depredadores. Muchos animales atacan a quienes quieren comérselos para eliminar el elemento sorpresa del depredador. Imagina que el bocadillo que pensabas comerte de repente se abalanza sobre ti por sí solo. Inesperado, por supuesto, y probablemente no querrías comer después. Por eso, se sabe que en algunas zonas de nuestro planeta, las orcas cazan las ballenas piloto y se las comen. Y ahí es donde entra el mobbing. El mobbing en la naturaleza es un tipo de defensa agresiva. Es un comportamiento habitual de muchos animales frente a los depredadores. Para evitar ser devorados, los animales pueden agruparse en torno a un depredador, atacarlo conjuntamente y a veces incluso perseguirlo. Sí, ahora el bocadillo se ha aliado con algunos aperitivos y corre detrás de ti, posiblemente con un cuchillo. Los estudios han demostrado que en cuanto las ballenas piloto oyen las voces de las orcas y éstas gritan con fuerza, el sonido actúa como alarma y grito de guerra al mismo tiempo. Las ballenas piloto inmediatamente comienzan a reunirse en grandes grupos y se mueven hacia la fuente del sonido, es decir, las orcas. Y ten por seguro que a las orcas no les gustará este encuentro. Este es exactamente el mismo comportamiento de las focas comunes en la costa sur de África. Allí son cazadas por tiburones blancos, enormes depredadores tan hambrientos como las orcas. Pero cuando las focas se juntan en grandes grupos, empiezan a perseguir a los tiburones. Y como las orcas antes que los tiburones, el depredador se ve obligado a retirarse al océano. El trabajo de mobbing en acción.
Pero digamos que la orca se niega a alejarse nadando cuando ve la ballena piloto. Tal vez ella es muy valiente o terco, o simplemente joven. En fin, imaginemos una pelea. En la esquina roja del ring hay una orca. Longitud es de 5 a 8 metros. El peso es de 3 a 8 toneladas o más. Velocidad es unos 50 km por hora. En el arsenal tiene dientes afilados, mandíbulas potentes, ecolocalización, cola fuerte. En la esquina azul del ring hay una ballena piloto. Longitud es de 5 a 7 metros. Peso es de 1 a 3 toneladas. Velocidad es unos 30 km por hora. En el arsenal tiene capacidad para sprintar, maniobrabilidad, cohesión de grupo. Pero las orcas también saben coordinar sus acciones dentro de un grupo. Resulta que sincronicidad frente sincronicidad. Cuando las orcas cazan y atacan, este suele ser su punto fuerte. Pero con las ballenas piloto, esta ventaja desaparece por completo, ya que las ballenas piloto también son inteligentes y pueden coordinar sus movimientos. Fuerza frente a maniobrabilidad. Cuando las orcas cazan tiburones, utilizan sus poderosas colas. Golpean a su presa en la cabeza y la desorientan. Cuando atacan a una ballena, las orcas embisten a su presa con la cabeza, se turnan para morderla, tiran de sus aletas pectorales e incluso pueden intentar ahogarla. No es tan difícil. Basta con impedir que suba a la superficie y respire. En resumen, las tácticas funcionan. Pero la ballena piloto tiene algo con lo que ganar. No en vano se les llama guepardos de las profundidades, porque mientras cazan, las ballenas piloto tienen que atrapar presas pequeñas y muy rápidas. Calamares, por ejemplo. Entonces las ballenas piloto tienen una ventaja. Son más pequeños que las orcas y por tanto más maniobrables. También pueden atacar en grupos realmente grandes para confundir a las orcas. Y es realmente muy difícil morder o golpear con la cola a una ballena piloto en esas condiciones. No vas a estar golpeando por todas partes con la esperanza de darle a algo. Ecolocalización frente a sonidos simulados. El as en la manga de la ballena piloto es su capacidad para mimetizarse emitiendo sonidos similares a los de las orcas. Y quiero decir realmente similares. Es casi indistinguible. Los investigadores se dieron cuenta de esto hace relativamente poco y quedaron muy sorprendidos. Esto significa que, al emitir sonidos similares, las ballenas piloto pueden acercarse bastante a las orcas y aún así pasar desapercibidos. Por supuesto, en algún momento, gracias al sonar, las orcas sospecharán que algo va mal, pero será demasiado tarde. Las ballenas piloto ya podrán atacar. Ventaja numérica. Ya he dicho que las ballenas piloto pueden atacar en grupos realmente grandes, pero no te imaginas cuán grandes. El tamaño de un grupo de orcas depende de su especie. Por ejemplo, las orcas de alta mar pueden vivir en grupos de 20 o 75, pero las orcas de tránsito se reúnen en grupos de 2 a 6 como máximo. No son muchas. ¿Y las ballenas piloto? Viven en familias de 10 a 30 individuos. Pero a veces los científicos han visto grupos de hasta 100 individuos. Ahora, ¿qué hacen las ballenas piloto cuando escuchan a una orca? Varios grupos se fusionan en uno. Así que, en términos de número, las orcas están definitivamente perdiendo. Simplemente no tienen ninguna oportunidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La debilidad de las ballenas piloto es su inexperiencia, porque no suelen cazar presas como las orcas. Pero incluso entre las orcas hay poblaciones que solo comen arenques pequeños, por ejemplo, y no tienen ni idea de qué hacer con un cetáceo o un tiburón. La batalla entre orcas y ballenas piloto estará llena de movimientos. Es probable que se convierta en un lío terrible. Y para ser sinceros, teniendo en cuenta todo lo anterior, apostaríamos por la ballena piloto. Por su número y maniobrabilidad, acabarán con las orcas. Además, las ballenas piloto son los mismos cetáceos que son arrojados a tierra si un miembro del grupo es expulsado. Están muy unidos entre sí, por lo que están dispuestos a protegerse hasta el final. Y esto también puede considerarse una ventaja. Las ballenas piloto no se asustarán. Las ballenas piloto pelearán. Y no he mencionado accidentalmente el hecho de que están muy apegados unas a otras. Para las orcas, esto significa que tienen aún más motivos para temer a las ballenas piloto. Te lo explicaré con un ejemplo sencillo. Hace un par de años, unos científicos estaban observando ballenas cuando se fijaron en un grupo de orcas en el que una hembra iba acompañada de una cría de ballena piloto. Era tan inusual que al principio nadie se dio cuenta de nada. La gente solo se sorprendía de lo pequeña que era la cría de orca. Vaya, qué cosas pasan en la naturaleza. Pero un examen más detenido reveló que no se trataba de una orca. La hembra no mostró ninguna agresividad e incluso nadó en una postura protectora, como si su propia cría estuviera cerca. Permíteme decirte de inmediato, los científicos nunca averiguaron de dónde sacó la orca el pequeño bebé de la ballena piloto. Es poco probable que pudiera amamantarlo. Esta teoría se apoya en el hecho de que la cría parecía recién nacida y muy demacrada. Además, cuando los humanos se encontraron con este grupo un par de meses después, la ballena piloto ya no estaba con ellos. Creo que puedes sacar conclusiones fácilmente. Y aunque los intentos de la orca por cuidar de la cría puedan parecer adorables, no olvidemos que no es nativa.
Es muy posible que la hembra simplemente robara a la pequeña ballena piloto, tal vez como mascota o para llenar algún vacío parental. O quizás simplemente la llevó consigo como comida para llevar. Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. Y en medio de la cohesión de las ballenas piloto, me parece que su reacción es previsible. Por supuesto que van a empezar a tomar represalias. Y por supuesto que no van a tener amor por las orcas después de esto. Aunque si lo piensas, esa orca hizo lo mismo que otros delfines se hacen a veces entre ellos. Es decir, incluso dentro de la misma especie. Solo hace falta investigar un poco para darse cuenta. Pueden ser unos bastardos enfermos en este sentido. A los delfines les gusta secuestrar crías ajenas solo porque se aburren o porque quieren saber qué se siente al ser padres. Recientemente, unos investigadores consiguieron filmar imágenes de un delfín intentando secuestrar a la cría de otro delfín. Es fácil. En aguas turbias lo único que puede hacer la cría es intentar nadar junto a su madre y seguirle el ritmo. Por lo tanto, el secuestrador simplemente se pega a un lado y se mueve de forma sincronizada, de modo que la cría se confunde y ya no entiende a quién seguir. Y entonces solo le queda alejarse. Y ya está, la cría ha sido secuestrada y ni siquiera se ha dado cuenta. Pero en la lucha contra las orcas, las ballenas piloto tienen un aliado inesperado, la ballena jorobada. Frente a la costa canadiense, un individuo especialmente agresivo era atacado regularmente por un grupo de orcas hasta que decidió ponerle fin. En lugar de esperar un ataque, la ballena jorobada decidió actuar como las ballenas piloto, emboscar y atacar primero. La táctica era sencilla. La ballena jorobada nadó justo detrás de las orcas para luego adelantarse y salir a la superficie justo en medio de la manada. Al verse rodeado de depredadores, se volvió literalmente salvaje, lo que por supuesto ahuyentó a las orcas. Eso asustaría a cualquiera. Por cierto, una ballena jorobada adulta puede pesar 40 toneladas. En general, por lo que saben los expertos, la ballena jorobada es el único cetáceo que se acerca deliberadamente a las orcas e intenta ahuyentarlas. Sin embargo, no es la única ballena que puede contraatacar a las orcas. Si las ballenas piloto tuvieran que formar un equipo similar al de los Vengadores contra las orcas, sin duda incluirían cachalotes. Los cachalotes forman parte de la dieta de las orcas, pero no son presas fáciles. Cuando las orcas atacan, los cachalotes empiezan a pedir ayuda, así que la ayuda viene de las aguas más cercanas. Y esto ocurre con bastante rapidez, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño de los cachalotes. Cuando los grandes machos acuden a la llamada, utilizan su arma más mortífera, la cola. El cuerpo de los cachalotes tiene 2/3 de músculo y su cola es tan ancha como un coche, por lo que un solo golpe basta para aturdir a un atacante. En la época de la caza de ballenas, estas colas se llamaban la mano de Dios, porque enviaban a la gente al más allá. Los cachalotes también tienen tácticas. Se alinean formando un círculo con sus colas divinas sobresaliendo. Acercarse a este círculo significa arriesgar la salud y la vida. Las orcas prefieren no hacerlo. Porque puede ser un depredador tan formidable como quieras, pero la cola de un cachalote es la cola de un cachalote. No se puede discutir con ella. Hasta luego.